Hola, ¿qué tal? Estamos con la psicóloga Isabel Rodríguez y nos va a platicar hoy acerca de su historia en la terapia de constelaciones familiares. Cuéntanos. Eh, quiero primero empezar por el principio. Ok, ¿cómo comenzaste en las constelaciones familiares? Mira, eh, para mí es interesante porque yo empiezo a estudiar a los 45 años. Es como si fuera capaz de seguir una voz interior que no te sé decir que me dice algo, sino que toda mi respuesta es intuitiva. Llega una amiga a la cafetería y dice, me acabo de inscribir en la escuela de psicología. Y yo le digo, yo quiero eso. Y me dice, pues si quieres paso por ti el sábado y vamos. Fuimos el siguiente sábado, la Escuela Libre de Psicología, aunque no es promoción. eh, Entro a las primeras dos clases, abren a las 9 de la mañana, voy y le digo a la señorita que me quiero inscribir. Y me dice, no tenemos cupo, estamos llenos, eh, no se puede. Y en ese momento es como si algo me hubiera congelado y me quedo así como quieta, tratando de asimilar de si yo me quiero inscribir porque esta mujer me dice que no hay cupo. Y no sé cuánto tiempo pasó, se hizo la fila detrás de mí, la señorita desesperada porque yo no me movía y no aceptaba el no. Entonces me dijo, está bien, váyase a inscribir y me da el papel. Y en ese momento yo como reacciono, tomo el papel y me doy la vuelta y le digo a mi amiga, bueno, yo venía a preguntar, pero ni traigo dinero para inscribirme. Entonces ella me dice, no te preocupes, a ver, toma mi coche, yo traigo dinero, vete a inscribir. Gracias a ella en ese momento, yo me fui a inscribir y así es como yo hago la carrera de psicología. Me graduó a los 50 años. De ese primer grupo que éramos 46, solo nos graduamos 12. Wow. Muy interesante. Sí. De ahí yo estoy buscando, porque yo quiero dar terapia o una maestría en psicoterapia, y siento que puedo empezar a trabajar con esto. Algo en mi cabeza decía, tiene que haber una forma más rápida de sacar adelante a alguien. Y empiezo a buscar técnicas. Hago terapia regresiva, luego estudio Theta Healing, que para mí es poder entender de verdad que la parte inconsciente es la que nos rige todo el tiempo, que hay muchos programas que tenemos que de alguna manera nos pueden frustrar, nos pueden detener, necesitamos sacarlos, y para mí Theta Healing fue la herramienta mejor que existe para mí. La onda teta del cerebro la usan mucho en hipnosis ericksoniana, la usan en programación neurolingüística, en regresiones usa esta onda, porque nos permite ir a la parte más profunda de tu mente para poder ir resolviendo, quitando cualquier bloqueo que necesites. Eh, para mí fue un camino, me gustó mucho y de verdad tuve la fortuna de que me invitaron a trabajar a una universidad. No es promoción, no voy a decir el nombre, me invitaron, estuve ahí un año. En ese año para mí fue una experiencia muy importante. Estando trabajando con muchos muchachos, de repente empecé a ver detrás de ellos que había como esferitas flotando. Y una idea llegó a mi mente, decía, porque yo pregunté, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Y esa idea que llega dice, son los ancestros que también ellos quieren sanación. Curiosamente, en esos instantes, en esos momentos, en esos tiempos, yo estaba haciendo mi formación para ser un instructor de Theta Healing. Fui a Estados Unidos el verano y quien inicia Theta Healing se llama Diana Estival. Ella dice en alguna de sus conferencias o en donde yo estuve, en el taller, ella dice, se están presentando los ancestros porque ellos también quieren sanación.
Entonces, para mí fue como una retroalimentación de aquello que yo ya había percibido y empecé a investigar y yo ya tenía una maestría en psicoterapia, entonces dije, no quiero hacer solamente una formación, me gustaría hacer una maestría. Y busqué, y el único lugar donde había para hacer una maestría en constelación fue en la Ciudad de México, en su abuelo. Entonces la hice ahí, fueron 2 años, que también para mí fue de verdad una experiencia muy linda, un acompañamiento muy lindo, porque la persona que me acompañó o nos apoyó, por así decirlo, esos 2 años, mi esposo me acompañó siempre, cada 15 días íbamos a Ciudad de México el fin de semana y nos quedábamos en la casa de un amigo suyo de la universidad, Guillermo, fue un hombre muy importante para mí en ese momento. Curiosamente yo termino en un diciembre y él fallece en enero. Entonces yo dije, pues solamente estaba esperando que yo terminara la maestría y ya se fue. Pero se lo agradecí mucho y fue una experiencia muy bonita. Eh, Tenía yo mi razón, aparte de esa, una razón personal también para quedarme dentro de lo que son las constelaciones, para poder comprender cómo funcionaban. Cuando yo hice mi servicio social, yo lo hice con bebés del orfelinato de Casa del Sol. Para mí es un orfelinato de verdad impresionante, cuidan mucho a los niños, me gustó mucho esa experiencia. Tuve experiencias de verdad como para compartir como historias hermosísimas de ellos. Y haciendo investigación, porque yo quería hacer mi tesis basada en eso, aunque la verdad fue maravilloso para mí graduarme por promedio, que fue lo más fácil, pero ya había yo hecho la investigación. Cuando una pareja adopta a un niño, era estadística en ese momento, normalmente uno de los dos o fallece o se enferma de gravedad. Para mí eso fue como un tema muy interesante, muy importante. Entonces, cuando yo hago las constelaciones, encuentro las respuestas, porque en constelaciones ya te dicen el por qué es, porque en el libro que yo había leído solamente era una estadística. Y acá cuando encuentras la razón, que dicen es que ese niño energéticamente hablando no tenía el permiso de ser adoptado, necesita el permiso de sus padres para ser adoptado. Entonces, para mí fue muy importante, alguien cercano a mi familia había adoptado un bebé y empecé a revisar y todas las personas conocidas mías algo había pasado, entonces me daba temor que esto ocurriera y le pedí a mi maestra si me podía hacer una constelación. Y fue muy importante cómo se va formando y cuando obtienes el permiso de los papás para ese bebé, que no sabíamos quiénes eran los papás, buscamos a alguien que representara a sus papás. Y fue interesante porque ponen a una pareja que están ellos teniendo una buena relación, muy contentos. Y de repente alguien representa al bebé nuevo que llega, lo ponen enfrente y de repente la pareja empieza a separarse, como que este bebé los separa. ¿Okay? Y entonces pide que representen a los papás del bebé y los papás del bebé se paran atrás del bebé y le piden a la pareja que por favor cuiden a su hijo. Y cuando esto ocurre, la pareja otra vez vuelve a juntarse, a unirse, y entonces aceptan el cuidar a este bebé, y entonces todo cambia. Entonces, para mí poder ver eso de una manera, pues lo estaba viviendo, lo estaba experimentando, lo estaba viendo en ese momento como inmersa en ese movimiento energético, me gustó mucho y entonces pude entender que no era una estadística, había una razón de ser. Y poder resolverlo puede ayudar a muchas familias, porque esos niños realmente vinieron a tener esa experiencia y poder pedir a su alma que de alguna manera comprenda que ese bebé también necesita ayuda, necesita apoyo, que lo pueda hacer diferente, es importante.
Y todo eso lo hacemos a nivel de alma y funciona bien. ¿Qué otros temas se pueden trabajar en constelaciones familiares? Y también sería bueno que me comentaras, ¿cuáles no? ¿Hay algún tema que no se puede trabajar? Yo pienso que tiene que ver con nuestras creencias. Si tú crees que no puedes trabajar algo, no lo vas a poder trabajar. Okay. Pero generalmente cuando tú le das voz a tu alma a través de los otros, ahí vas encontrando soluciones. O tu misma alma te dice, hasta aquí llegamos, o no vamos a hacer nada más. Normalmente haces pequeños movimientos. No se fuerza nada, se hace todo con todo el respeto porque nuestros ancestros tienen sus experiencias, han tenido sus experiencias, nos han hecho un legado de vida con muchas experiencias y eso nos permite poder resolver muchas cosas en la actualidad. Esa fuerza que nos dieron, ese cariño, todo aquello que vamos absorbiendo de ellos. Muchas veces nos quejamos de, es que me maltrataron, es que me dijeron, es que al final de cuentas estamos aquí porque alguien valiente quiso que nosotros estuviéramos, quiso tener hijos. Hoy en día yo veo que muchos dicen, es que ya no quiero tener hijos, ok, está bien, pero de verdad nosotros estamos aquí con muchos valientes que quisieron tener hijos y nos han hecho un gran legado. Ahora, hay cosas que para ti pueden ser un bloqueo, entonces solamente las puedes soltar. Yo pienso que todo se puede trabajar. ¿Cuáles son los temas principales que se trabajan en constelaciones familiares? De hecho, es la familia como núcleo. La familia tiene como sus reglas. Si no se respetan las reglas, Bert Hellinger le llamaba los órdenes del amor. ¿Sí? Entonces, si no son respetables, la familia va a tener enfermedades o el dinero no fluye en la familia. Estos órdenes del amor están basados en que todos los vínculos necesitan ser restablecidos, que las víctimas y victimarios se reconcilien, que haya equilibrio entre el dar y tomar, porque esas guerras de herencias a veces son muy fuertes, que todos aquellos que han sido excluidos del sistema se incluyan. Tal vez me falte algo más, pero más o menos es más de lo que él habla, de ciertas reglas o normas que necesitamos respetar. ¿Se puede trabajar un duelo? Un duelo, sobre todo muchas veces hay duelos en los que no se concluyen porque secuestraron a alguien y no volvieron a saber nadie de ese ser. Se le puede dar voz a su alma en una constelación y se puede hacer un duelo. Esos duelos inconclusos que duelen mucho. Se puede trabajar alguna cuestión laboral porque no es familiar. ¿O qué relación tiene la familia con la parte laboral? De hecho, hay constelaciones organizacionales, que es toda una especialidad también. Tiene que ver con la jerarquía. En una familia la jerarquía es el papá, la mamá, hijo mayor y sucesivamente. Ahora, si el hijo más pequeño toma un papel de grande, ahí ya rompió la jerarquía y entonces la familia no va a estar bien. En una empresa es un poco diferente de la familia. En una empresa la jerarquía la tiene el que llegó antes. Vamos a suponer que esta compañía contrata un gerente nuevo, pero el barrendero llegó antes. Y si el gerente no respeta al barrendero, cada quien va a hacer su propio trabajo. No quiere decir que van a poner al barrendero de gerente, no. Simple y sencillamente que el gerente necesita respetar al que llegó antes, tratarlo lo mejor posible. Cada quien va a hacer su propio trabajo, pero necesita respeto, el que llegó antes. En constelaciones familiares, cuando se trata de la familia, es interesante porque el único momento en el que cambia un poquito esta jerarquía es que cuando el papá se vuelve a casar, la mamá anterior pierde su jerarquía y ahora tiene jerarquía la nueva mamá y se le reconoce.
Sí, entonces son importantes esos cambios para que el dinero fluya bonito en la familia. Necesitamos ir cambiando las cosas o resolviendo. Ok. Y bueno, dentro de las constelaciones familiares, ¿cuándo yo sé que ya me dio resultado una constelación? ¿O cómo yo me puedo dar cuenta? ¿O solamente, o es un llamado a la conciencia? Es todo. Okay. Mira, tú puedes darte cuenta de inmediato que algo está cambiando. Yo les pido no hagan juicios, solamente fluyan con lo que hay y si hay algún movimiento será maravilloso. No sé si ya había yo comentado esto antes. Una de mis compañeras, amigas, ella no nos comentó de un principio, sino lo hizo después, que llegó con un dolor de espalda y ella dice que al estar constelando, en la cuarta generación apareció un ancestro, una mujer, que estaba toda agachada y ella hace el ritual correspondiente. Ahora te veo, veo tu dolor, este dolor es tuyo, tú eres la grande, tú sabrás a quién te lo devuelve. Ahora veo tu dolor, este dolor no es mío. Entonces, cuando hace esto, a ella se le quita la molestia de la baja espalda que tenía. Y fue muy interesante porque dice ella que ese mismo dolor lo tenía su mamá y su hermana. Cuando llega a su casa, ella se da cuenta de que ninguna se está quejando de su molestia y les pregunta y le dicen, es que ya no nos duele, no sé, ya no me duele, ya no lo siento. Entonces, para ella fue importante este trabajo. Es, no para todas las personas va a ser así de rápido. Creo que tiene mucho que ver con lo que tanto yo estoy trabajando conmigo para que todos estos cambios se den tan rápido. Sí se dan, pero es un proceso terapéutico, no es como ya me encontré la perla maravillosa una sola vez y ya, no, es un proceso terapéutico. Si lo están haciendo constantemente, obviamente van cambiando. Si hacen un trabajo terapéutico individual por algún tema en específico, es mucho más rápido. Y entonces las cosas pueden ir cambiando. Bueno, y para concluir, Isa, ¿qué mensaje darías acerca de el bienestar relacionado con las constelaciones familiares? ¿Cómo mejora mi bienestar a través de ellas? Y algo que nos quieras decir acerca de eso. Sí, como ya te lo dije anteriormente, o sea, es un trabajo terapéutico, es un proceso terapéutico, porque muchos traen un tema en específico, que se acaban de separar, o un duelo, como tú dijiste, o el dinero no llega fácilmente. Voy a contar un chiste de un compañero que dice, yo siempre les digo, el campo juega. Cuando estamos haciendo una constelación, el campo juega. Entonces él estaba constelando que no tenía trabajo. Y de repente pasa afuera gritando el camión del gas, el gas. Entonces dijo, iré a trabajar en el gas. Fue muy interesante porque dice que en la noche encuentra a un amigo y le dice, oye, ¿tienes trabajo? Y le dice, no, no tengo. Dice, pues mándame tus datos y todo y vemos a ver si donde yo estoy te puedes acomodar. Y ya le manda sus datos y entonces él hace todo y de repente se da cuenta de que están construyendo una planta de gas. Entonces okay. Digo, oh, sí, era el gas. Sí, era el gas. Es como darnos cuenta de que el campo de verdad nos está dando información. Ahora, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Ya vimos cómo están las cosas, ¿qué tengo que hacer para trabajar yo? ¿Cuáles son mis límites? ¿Cuáles son mis bloqueos? Si no tengo dinero, ¿qué más tengo que trabajar? Porque la constelación te va a dar un empujoncito, pero si ya te diste cuenta por dónde va, es poder hacerlo de otra manera. Okay. Entonces, el mensaje es trabajar en uno. Trabaja mucho contigo, haz tus procesos terapéuticos, porque eso es lo mejor que puedes hacer. Si quieres realmente sanar
tu vida, tu alma, tu camino. Ok, pues hasta aquí con la entrevista con Isabel. Muchas gracias. Nos diste chance de terminar.